Hola, hola, gracias por visitar el canal. Hoy tenemos tutorial de Microsoft Excel. Vamos a ver cómo podemos unir o juntar los valores de distintas celdas. Es decir, cómo podemos hacer que en una celda nos aparezcan los valores que hay en dos o más celdas distintas. Bien, vamos a ver la tabla que tenemos de ejemplo. Tenemos una columna con nombres, otra con apellidos y otra con fecha de nacimiento de diferentes personas. Vamos a hacer que en otra celda nos aparezca el nombre completo, nombre más apellido de las personas de nuestra tabla. Es decir, que en la celda D2 nos aparezca María Carbonell. Bien, para ello vamos a utilizar la función concat, que es una evolución de la función concatenar, que ha quedado en desuso. Son funciones muy parecidas, luego veremos alguna diferencia, y aunque la función concatenar sigue siendo válida por temas de compatibilidad y demás, pues nosotros vamos a utilizar la función concat, que es la función actual, para poder hacer esto. Bien, como siempre, para introducir una fórmula empezamos con un igual, tecleamos concat, abrimos paréntesis y aquí simplemente tenemos que indicarle qué celdas queremos que nos aparezcan sus valores. En este caso la celda A2, punto y coma de separación, y la celda B2. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y ahí lo tenemos, María Carbonell. Pero lo tenemos directo, en bruto, sin espacio y sin nada que separe el nombre y el apellido. Vamos a ver cómo podemos añadir un espacio entre María y Carbonell. Editamos nuestra fórmula, nos situamos entre el nombre y el apellido y vamos a añadir un espacio, comillas, espacio, comillas, punto y coma de separación, y si pulsamos Enter, María espacio Carbonell. Volvamos a la fórmula. ¿Por qué comillas, espacio, comillas? Porque aunque sea un espacio en blanco, no deja de ser un texto. Para poder introducir textos en fórmulas de Excel siempre lo tenemos que hacer entrecomillado. En este caso, entre una celda y otra, abrimos comillas, pulsamos un espacio, cerramos comillas. Simple, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo podríamos hacer, por ejemplo, para que en lugar de ser nombre, espacio, apellido, sea apellido, coma, espacio, nombre. Es decir, que nos indique Carbonell, coma, espacio, María. Bien, volvemos a editar nuestra fórmula. Indicamos la primera celda, en este caso sería la B2. Y ahora, punto y coma de separación, vamos a añadir la coma y el espacio. Igual que antes, abrimos comillas, una coma, un espacio, cerramos comillas, punto y coma de separación, marcamos la segunda celda, en este caso la A2, cerramos paréntesis, pulsamos Enter y ahí lo tenemos, Carbonell, María. Ahora podríamos arrastrar con la esquina inferior derecha de la celda hacia el resto de registros de nuestra tabla. Y ahí tendríamos a Rodríguez Pedro y a Antón Julia. Bien, vamos ahora a sofisticarlo un poquito más. Imaginemos que queremos una columna que nos diga el día de su cumpleaños. Sería sencillo, tenemos fecha de nacimiento. Sí, pero como nosotros sabemos trabajar en Excel, vamos a cambiar el formato de la columna fecha de nacimiento, que en lugar de decirnos 5 del 1 de 2001, nos diga 5 de enero. Bien, nos situamos en la celda en la cual queremos trabajar. Empezamos con nuestra fórmula, un igual, concat, abrimos paréntesis, vamos a empezar, por ejemplo, con el texto cumpleaños, comillas, escribimos la palabra cumpleaños, dos puntos y un espacio, cerramos comillas, punto y coma de separación, y ahora vamos a modificar el formato de la columna fecha de nacimiento. Para ello vamos a utilizar la función texto, que sirve precisamente para esto. Introducimos la palabra para indicar la función texto, abrimos paréntesis, indicamos con qué celda queremos trabajar, en este caso con la C2, y ahora punto y coma de separación, y vamos a introducir el siguiente valor. Abrimos comillas, de espacio 4 Bs. Ahora explicamos esto.
cerramos comillas, cerramos el paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis porque habíamos abierto paréntesis para concat y otra vez para texto. Así que cerramos los dos, pulsamos Enter y ahí lo tenemos, cumpleaños 5 de enero. Bien. ¿Por qué una D y 4 Ms? Bueno, podríamos hacerlo distinto, es cuestión de qué formato nos gusta más. Si, por ejemplo, una D indica el valor del día con un dígito. Si introducimos dos Ds, nos lo indicará con dos dígitos, es decir, 0,5. En el caso de los meses, lo mismo. Un mes sería un dígito, 5 del 1. Dos Ms sería dos dígitos, 0,1. Tres Ms sería en texto abreviado, es decir, 5N, y 4 Ms en texto completo, 5 de enero. Bien, decíamos antes que la función concat era la evolución de la función concatenar que había quedado en desuso. Pese a que son prácticamente iguales, hay alguna diferencia. Por ejemplo, si quisiéramos que en una columna nos mostrara concat la unión de los tres nombres, por ejemplo, de María, de Pedro y de Julia, podríamos indicarle A2, y aquí pondríamos dos puntos, A4. Cerramos paréntesis. Los dos puntos son para indicarle que no es una separación, sino una continuidad, que nos junte desde la celda A2 hasta la celda A4. Pulsamos Enter y aquí lo tenemos, María, Pedro, Julia. Si esto lo hiciéramos con la función concatenar, nos daría, aparte de darnos un error, nos lo está mostrando tal cual está puesto en tres columnas distintas. Sin embargo, para las funciones anteriores sí serviría concatenar en lugar de concat. Pero hay que acostumbrarse a utilizar concat porque en algún momento desaparecerá concatenar. Bien, pues hasta aquí cómo utilizar la función concat, cómo utilizar la función texto para modificar el formato de los valores y ya sabemos cómo podemos unir o juntar celdas distintas en una sola. Bueno, espero que os haya servido. Si ha sido así, por favor, darle al botón de me gusta y darle al botón de suscribir. Si tenéis cualquier duda sobre lo que acabamos de ver o bien necesitáis cualquier otro tutorial de cualquier otra herramienta, nos lo dejáis en los comentarios y encantados nos ponemos a ello. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, chao chao.